Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de velocidades otra vez en el movimiento circular uniforme respectivo al movimiento armónico simple. Pero ¿cuál velocidad? ¿Cuál de tantas que hay? Empecemos. Si se acuerdan que habían tres diferentes momentos, ¿cierto? En donde acá había una amplitud negativa, el desplazamiento inicial, y acá estaba la amplitud positiva, de que la velocidad va a ser cero cuando llegue a las amplitudes porque se va a dirigir de nuevo al punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces para y se devuelve. Así que pensemos en un escenario hipotético donde la masa esté situado en este punto de acá. Va a presentar una velocidad, y esa es la velocidad que tenemos que encontrar. Así que hagamos el círculo de referencia en la próxima página para que ustedes entiendan un poquito más de qué me refiero. Acá está nuestro círculo de referencia que siempre utilizamos. Lo vamos a dividir en dos ejes, eje X, eje Y y pues las partes negativas. Y qué sorpresa, acá también tenemos los mismos tres momentos, en donde los extremos en donde está X son las amplitudes. Pero ¿qué pasa? Cuando la masa está por acá, como lo habíamos evidenciado anteriormente, va a haber una línea recta bastante grande que se vaya a conectar con esta masa, que la vamos a denominar también como amplitud o como radio. Se puede denominar de esas dos formas. Amplitud es más que todo para lineal, el radio nos da una comprensión más avanzada hacia lo que es el círculo. También se va a formar un ángulo porque se crea un triángulo de esta manera. Perfecto, ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál era el desplazamiento que se ve acá en horizontal? Ya lo habíamos trabajado en otro episodio. Amplitud por el coseno del ángulo. Perfecto. Pero ahora vamos a introducir nuevas velocidades. Para acá va a haber la velocidad tangencial, la cual es la velocidad lineal que se hace al instante de tener un movimiento circular. Va a ir de esta forma. Por otro lado, las velocidades angulares lo único que hacen es dar vueltas, como el Zinedine Zidane. Ahora, ¿qué pasa si colocamos la velocidad no tangencial, no angular, pero el componente horizontal de aquella velocidad? Porque esto es importante para el movimiento armónico simple en lineal. Ahí nos corta un poquito la pantalla, pero ustedes pueden ver que ahí tenemos un ángulo, la velocidad horizontal y pues la velocidad tangencial. ¿Qué pasa si llegamos por acá hacia el eje Y positivo? Tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si llegamos al eje Y negativo? Pues tendríamos un ángulo de 270 grados. Acuérdense, esta parte central es lo que es conocido como punto de equilibrio, es decir, desplazamiento inicial donde la energía cinética alcanza su máximo y por tanto la velocidad también alcanza su máximo. Esto ocurre en el eje Y negativo como en el eje Y positivo. Pero como anteriormente dije, no vamos a desglosar solamente una velocidad, sino que vamos a hablar de varias. Así que pasemos a la siguiente página y empecemos con las magníficas fórmulas. La componente de la velocidad horizontal es igual, y ya creo que ustedes se ven venir una relación trigonométrica y están en lo correcto, a menos la velocidad tangencial multiplicado por el seno del ángulo. Ya ven por qué es componente horizontal, ¿cierto? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Y cuando simplificamos el ángulo, como vimos en anteriores capítulos, es igual a la velocidad angular por el tiempo. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué el signo negativo? Pues simple, ¿hacia dónde se dirigía aquel masa? Se dirigía a la izquierda. Pero claro, en virtud de que el seno es positivo. Ya cuando el seno es negativo, pues claro, eso cambiaría y la velocidad terminaría siendo positiva. Dejando las relaciones de lado y entrándonos otra vez a las fórmulas, ¿cómo podemos simplificar esto un poquito más? Velocidad es igual a la velocidad tangencial, que pasaría a ser velocidad angular por la amplitud. Eso multiplicado al seno de lo que ya conocemos como el ángulo. Perfecto. Y no hemos terminado todavía. Podemos simplificar otra variable. La velocidad angular, y no solo hablo de esa, sino de esta otra, son iguales a 2pi frecuencia, como ya vimos en el anterior capítulo. Ya todo eso se va moldeando en uno mismo. Entonces la velocidad sería igual a menos 2pi frecuencia por la amplitud por el seno de 2pi frecuencia por el tiempo. Perfecto. Así que ya con esas simplificaciones ya encontraba la fórmula general. Ahora sí estamos lo suficientemente cómodos para hacer un ejercicio. Así que hagámoslo. Primer ejemplo, vamos a estar hablando de lo más básico, el resorte sobre la mesa con la masa junta. Lo vamos a estar estirando unos 0,5 metros. Eso significa que esa es la amplitud. Y la amplitud negativa sería entonces de menos 0,5 metros. En un caso donde la fricción no existe, claro. Porque después se va a devolver hacia aquella dirección para situarse en el punto de equilibrio X inicial. Lo que tenemos que encontrar es la velocidad máxima, lo que acabamos de despejar, el desplazamiento después de 7,8 segundos
Y ya que estamos, la velocidad también después de 7,8 segundos. ¿Cuáles son nuestros datos? Vamos a tener un periodo de 5 segundos. ¿Qué era el periodo? Es el tiempo que tarda para obtener una oscilación completa. ¿Una oscilación completa qué es? Pues una vuelta completa. Es como decir una vuelta al mundo y cuánto tarda ese movimiento entero. La amplitud por el otro lado sería igual a 0,5 metros, teniendo en cuenta que es más o menos. Puede ser negativo, puede ser positivo. Así que empecemos. Primero que todo, con conocimiento previo, vamos a encontrar la frecuencia. No se preocupen, es igual a la inversa del periodo. Entonces, si es la inversa del periodo, sería la inversa de los 5 segundos. La inversa de 5 segundos, ¿cuánto nos da? 0,2. ¿Y en qué unidad? Segundo a la menos 1 nos daría entonces unidad de Hertz. ¿Pero para qué nos va a servir? Si se acuerdan que en la anterior página habíamos dicho que la velocidad, en este caso máxima, es igual a menos 2pi por frecuencia por la amplitud por el seno del ángulo. Pues perfecto, eso es lo que vamos a estar utilizando y por eso necesitamos la frecuencia. Listo. Ahora, ¿por qué lo denomino como máximo? Muy simple, como pueden evidenciar, no cambié el ángulo y no lo convertí a velocidad angular por tiempo. Si se acuerdan que antes yo le dije que la velocidad máxima o que la energía cinética máxima se alcanzaba era en el seno de 90 grados y en el de 270 grados, pues perfecto, vamos a estar utilizando el ángulo de 90 grados, porque el movimiento va hacia la izquierda. Solamente nos faltaría es sustituir. Velocidad máxima sería igual a menos 2pi por la frecuencia de 0,2 Hz por la amplitud de 0,5 metros por el seno de ¿cuál ángulo? Ya les dije que era el de 90 grados y acá voy a hacer una pequeña representación gráfica, no me voy a demorar mucho. Para los que no entendieron, entonces en el eje Y está la energía cinética máxima, la velocidad máxima. Para el ángulo de 90 grados va hacia la izquierda y para el ángulo de 270 grados va para la derecha, pero como lo necesitamos en la izquierda, pues 90 grados es para nosotros. Otra cosa que tener en cuenta, ajusten sus calculadoras en radianes porque vamos a estar trabajando en radianes. ¿Listo? Pero no ahorita, después. Yo les digo cuándo. ¿Sí? ¿Capiche? Que no nos suceda el mismo error que nos pasó en la anterior clase. Así que la velocidad máxima nos terminaría dando un resultado de menos 0,6283 y en la unidad de metros sobre segundo. Perfecto. Esa es la velocidad máxima que se puede generar en este problema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la próxima velocidad que vayamos a encontrar, que es cuando transcurre 7,8 segundos, ¿sí? no se pase de ese límite. Porque esta velocidad máxima se coloca como negativo porque va hacia el eje X negativo, pero también colocar como positivo porque va hacia el eje X positivo. Así que no se salga de ese límite, en dado caso de llegar al otro extremo. Pasemos ahora sí a la segunda parte, el desplazamiento y la velocidad después de 7,8 segundos. Y ahora sí ha llegado el momento, ajusten sus calculadoras en radianes. Primero que todo encontremos el desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal es igual a la amplitud por el coseno de 2 veces pi por frecuencia por el tiempo. Ahora sí vamos a necesitar el tiempo porque estamos buscando una evolución temporal del movimiento. Así que el desplazamiento sería igual a una amplitud de 0,5 metros por el coseno de 2 veces, te lo voy a colocar en corchete, 2 veces pi por 0,2 Hz, que es la frecuencia, por un tiempo de 7,8 segundos. Eso nos daría entonces un resultado de menos 0,499 metros. Básicamente llegando a la amplitud. Y si lo colocamos en una gráfica, ¿cómo nos quedaría? Pues tenemos los tres momentos, ¿cierto? Amplitud positiva, amplitud negativa y el punto de equilibrio X inicial. Teniendo en cuenta que esto es 0,5 metros, 0,5 metros y esto es 0 metros, estaría por acá el desplazamiento después de 7,8 segundos. Ok, interesante. Es decir que la velocidad, ¿con cuál signo nos debería quedar si sabemos que va a regresar hacia aquel punto? Pues positivo. O puede ser que no, puede ser que todavía esté yendo hacia la amplitud, todavía no haya llegado. Ahorita lo descifraremos. Así que la velocidad es igual a menos 2pi por frecuencia por la amplitud por el seno de 2pi frecuencia por tiempo. Usamos el tiempo porque necesitamos buscar una evolución temporal en la que transcurra aquel velocidad en un tiempo determinado. Y ahora solamente sustituimos todos los términos. ¿Para qué les muestro esto? Ya que tenemos todos los términos, todas las unidades, ahora sí podemos calcular el resultado. Así que la velocidad nos daría un resultado de 0,2313 metros sobre segundo. Interesante. ¿Eso qué significa? Que va hacia el eje X positivo porque tiene un valor positivo
Entonces esto ya se cancela, significa que se está regresando al punto de equilibrio. Y habiendo dicho todo eso, habiendo explicado un ejercicio y algunas fórmulas acerca de velocidad angular, tangencial y la componente de aquella tangencial en horizontal, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada, espero este video les haya servido demasiado y hasta la próxima, así que...